preocupante e incluso podría calificarse de temerario que en momentos en que el país está viviendo los graves efectos de la catástrofe sanitaria más importante que hayamos tenido en nuestra historia actual, se plantee que al primer atisbo de estabilización en los casos nuevos, pese a que persisten indicadores epidemiológicos que demuestran que el contagio sigue siendo elevado, que la positividad de los test sigue siendo alta, se considere llevar comunas de la fase de cuarentena a la fase 2 sin que el plan paso a paso se haya vuelto a rediseñar para el escenario actual. La fase 2 permite la realización de actividades de moderado y alto riesgo. Cuando hablamos de riesgo, es riesgo de contagiarse o contagiar a otros. Y esas actividades de alto riesgo son la apertura de malls, de multitiendas, la apertura de restaurantes y bares, la apertura de cines, de gimnasios, también de colegios. Cuando vemos con preocupación el aumento de casos y de formas graves en población joven, esta apertura sin rediseño parece, sin lugar a dudas, una irresponsabilidad. Lo que hemos propuesto es que se vuelva a rediseñar el plan paso a paso, considerando los criterios sanitarios. Y eso significa que la fase 1 de confinamiento o cuarentena se define así por la existencia de indicadores epidemiológicos de alta contagiosidad, de alta circulación viral, de alta ocupación de camas críticas, con alta positividad de test. La fase 2 es una etapa de leve mejoría en relación a la fase 1 y por lo tanto se pueden permitir actividades, pero de bajo riesgo de contagio, actividades individuales al aire libre, actividades donde no se produzcan aglomeraciones, actividades que no ocurran en espacios cerrados mal ventilados. Por lo mismo, la fase 2, tal como se inició en el plan paso a paso, no debiera permitir el funcionamiento de bares y restaurantes, no debiera permitir que funcionen los colegios en actividades cerradas, no debiera permitir que funcionen los gimnasios, no debiera permitir que funcionen los cines, los malls, las multitiendas. Debemos rediseñar el plan paso a paso para que la fase 2 sea una fase efectivamente de cuidado, de transición. Si nosotros no rediseñamos el plan paso a paso y mantenemos las actividades de la manera que las tenemos ahora, lo que nos estamos arriesgando es a que todo el esfuerzo que hicimos al confinarnos más de 13 millones de personas se vea afectado en pocos días, producto de la alta movilidad y producto de la interacción en actividades de riesgo que se produce durante la fase 2. La quinta región tuvo más de 100 días en fase 2 y en ese periodo los contagios no disminuyeron, sino que se mantuvieron permanentemente al alza y empeoraron tanto que prácticamente se cuadruplicaron. Ese es el efecto de una fase 2 en el diseño actual. Si no lo corregimos, es muy probable que volvamos a tener escenarios tan lamentables y que significan dolor y sufrimiento para muchos chilenos y sus familias. Se pueden evitar más contagios, se pueden evitar las muertes. La vacunación es una estrategia, pero la fase 2 debe ser una fase de transición donde actividades de moderado y alto riesgo no estén permitidas. Ahí teníamos al presidente del Colegio Médico de la Región de Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre. A mí, yo lo escuchaba atentamente, me parece de lo más atinado lo que dice el doctor de la Torre. O sea, el paso a paso necesita un rediseño, requiere de un rediseño. Ha tenido ciertos ajustes en el tiempo, pero la verdad es que ante la apertura que está mostrando ahora, es bien, yo considero increíble el que empiecen a funcionar gimnasios, restaurantes, cine, mall, colegios, multitiendas en fase 2. Sobre todo que en esta apertura tenemos variante nueva.
Tenemos la famosa variante brasileña que es mucho más contagiosa y es mucho más agresiva y progresiva que la otra. Entonces, encuentro que esta fase 2 tiene que ser con mucho cuidado. ¿Yana quiere agregar algo? Saludo a Claudio Rojas, que llegó. Claudio Rojas, gracias por estar presente hoy día, amigo mío. Buenas tardes. Buenas tardes. Con un poquito de pena, tú sabes, en el corazón. No sé, todavía está sufriendo la derrota de ayer, lo vamos a conversar. Yana, y vamos con el senador. Yana. No, precisar solamente que los gimnasios no. En fase 2 no. Entiendo que sí. No, 2 no abre gimnasio. ¿No abre gimnasio? No abre ¿Ni siquiera en lugares abiertos? ¿Y restaurantes? El lugar abierto sí. ¿El lugar abierto sí? Sí. El lugar abierto sí. Ah, bueno. ¿El lugar cerrado no? Y los restaurantes solo en terraza. No, las fronteras por lo menos sí se mantienen cerradas. Sí. Esa es la única restricción que le agregaron a la fase 2. Se mantiene. Porque hablaron de que se iba a endurecer, no le da endurecimiento, y es bien pertinente la preocupación que expresa el médico del Colmed. Hoy día empezó la vacunación de las embarazadas, otra novedad. Para embarazos de más de 16 semanas. Sí, eso es importante, pero al momento de concurrir a la vacunación les explica cuánto tiene que tener de gestación, algún tipo de condiciones, etcétera. Pero eso es bueno porque hay otra inquietud relevante de estos periodos, y es que se ralentizó el proceso de vacunación. Sí. Y habían anunciado flexibilizar los tramos etarios y todavía no lo han hecho. Totalmente. Eso es muy importante. Se está ralentizando el proceso de vacunación. Hay gente que tiene 34, 35, 37, dice, ¿y nosotros cuándo? Estamos esperando y todavía no. El doctor París la semana pasada dijo que también que estaba de acuerdo con eso, pero que había que cuidar mucho la segunda dosis. Vamos con un sobreviviente del COVID por partida 1 y por partida 2, el senador Manuel José Osandón. ¿Qué le parece esta apertura, esta especie de desconfinamiento, senador? Mira, primero sobreviviente. Un sobreviviente, no solo al COVID. Sí, hartas cosas, sí. Me han dado duro, ha sido un año bravo. Mira, yo no tengo ninguna autoridad técnica para dar ninguna opinión así taxativa, pero el sentido común me dice que parte importante de lo que dice el doctor que habló tiene razón, porque cuando decimos ya se abren los restaurantes al exterior y uno pasa por calle y están los restaurantes llenos de gente al exterior, pero al final no se respeta nada. Hay que llamar un poco a la conciencia, porque en el fondo los verdaderos protagonistas de todas estas medidas somos nosotros, somos los ciudadanos, y muchas veces no le damos importancia. También hay un número importante de chilenos y chilenas que están obligados a salir, porque si no, no comen. Sí, pues. También hay un tema social que esta pandemia, ¿no es cierto?, nos ha mostrado, entre el estallido social y la pandemia, que en Chile no tenemos un sistema robusto de protección social. Y cuando yo les hablo de un sistema robusto de protección social, no estoy hablando de bonos del Estado ni nada, sino estoy hablando de un sistema robusto de protección social de las diferentes formas, ya sea con seguro, con bonos, depende de tu nivel socioeconómico. En Chile hemos demostrado que somos muchísimo más vulnerables de lo que ¿cómo se llama? De lo que sentimos. Hablaba el otro día con un artesano, un zapatero. Decía, estoy con miedo, ¿qué voy a salir a pedir a la calle? ¿Qué es lo que hago? Se me están agando los insumos, no tengo dónde ir a comprar. Esto es un círculo vicioso sumamente complicado. Y no me gustaría estar en los pantalones de la ministra, o sea, de la subsecretaria y del ministro, porque por un lado hay un tema sanitario, claro, y por otro lado hay un tema social. Sí, pues. Le agregaría, senador, que como está todo el debate respecto de la universalidad o focalización de las ayudas sociales, el COVID sí que focaliza, hiperfocaliza en las comunas más carenciadas. No porque vaya para allá, sino que porque las condicionantes sociales, socioeconómicas, los hacen más vulnerables desde el punto de vista sanitario. De todas maneras, el hacinamiento es claro. Yo cuando fui alcalde de Puente Alto combatí con mucha fuerza y logramos que se empezaran a demoler los bloques de 30 y tantos metros cuadrados. O sea, así de claro, donde no puede vivir la gente. Claramente, mira, es que nosotros tenemos un pecado como país que viene hace muchos años y que yo diría que explotó en octubre. Cuando hablamos de, por ejemplo, los bolsones de pobreza,
Los bolsones de pobreza, por ejemplo, en la región metropolitana, fueron diseñados y construidos por el propio Estado, por políticas públicas. Claro. Y eso significa, dentro de muchas variables, que una persona que vive en uno de estos bolsones, aunque sea haberse ganado una vivienda, un departamento, tiene que andar 2 horas y media entre micro, metro y 1000 cosas para llegar a la pega. Totalmente. O sea, levantarse a las 5 de la mañana. No solo estás hacinado en tu casa, con tu familia, con los vecinos, sino que además tienes que estar 4 o 5 horas del día arriba un bus, transporte colectivo. Entonces, claro, ahí tenemos un tema que es bien profundo y que yo creo que son las cosas que vamos a tener que ir cambiando.